Vamos. Vamos a dar por inaugurado este cuarto ciclo año 2026 de este 30º Seminario Internacional que tiene como título general Sindicalismo de avanzada, inteligencia artificial versus persona humana trabajadora. La misma que va a estar a cargo por el licenciado Víctor Hugo Serrano Morales, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Nuestras nuevas alianzas estratégicas en este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, estamos con el director del Instituto Regional de Defensa de los Derechos Humanos e Investigación en Red, que nos viene acompañando desde el hermano país de México remotamente. Siempre es un honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del licenciado Víctor Hugo Serrano Morales. Por favor, puede dar inicio a esta maravillosa presentación, licenciado Víctor. Muchas gracias, doctor Daniel Malpartida. Te saludo con gran emoción y afecto a la distancia desde Ciudad de México hasta el Perú. Y bueno, el trabajo que hoy venimos a presentarles a nuestras compañeras y compañeros que siguen con gran entusiasmo todas las actividades que realiza el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, y vamos, en coordinación y el trabajo que hacemos desde el Instituto Regional en Defensa de los Derechos Humanos e Investigación, pues hoy traigo ante ustedes un tema que sí, como ya se dijo, atiende o analiza el caso de la IA, pero ahora lo haremos, analizaremos cómo es que la IA impacta y o puede ser utilizada por los sindicatos a los que yo les llamo de avanzada. Por eso es de que un tanto provocador el tema, el título de esta disertación y tanto más la pregunta que enseguida formularé. ¿Puede el sindicalismo ser un contrapeso real a los efectos negativos de la IA en el ámbito laboral? Esta detonante sí servirá como una especie de camino para uno analizar lo que ya le estoy proponiendo y vamos, comprometámonos a que esto sea objetivo. Me alejaré en todo momento de situaciones de carácter moral, esos juicios de valor que a lo mejor de repente los traemos muy entre nosotras y nosotros, pero mi compromiso es hacerlo justo alejado de estos planteamientos que no ayudan en nada para algo que sí debería importarnos. Continúo. La ruta que he trazado para poder presentarles el trabajo que hoy traigo ante ustedes versa de la siguiente manera: justificación y método, Taylorismo, sistema de organización industrial, la gestión algorítmica del siglo XXI, anatomía del nuevo Taylorismo digital, la realidad latinoamericana, proyectos sin escudos sindicalistas reales, escudos sindicalistas, 5 principios de la ética algorítmica laboral, arquitectura del derecho laboral algorítmico, escudo de la negociación colectiva. Justificación y método. El approach que tengo sobre esta línea de investigación, que bien es con relación para sumar y criticar a esta idea de defensa de derechos humanos, bueno, la presente entrega es parte de una investigación en materia de derechos humanos. En esta propongo la posible aceptación de nuevos principios y modelos epistemológicos como una nueva forma de explicar la realidad en la que interactuamos con la inteligencia artificial. Por un lado, utilizo el método de similitudes con el fin de mostrar las relaciones causa-efecto entre el razonamiento algorítmico, producto de una lógica matemática, del lenguaje binario de la IA, frente al razonamiento humano fundado en valores ontológicos y sociológicos
y epistemológicos para así poder determinar el impacto del primer supuesto en la dignidad humana. Por otro lado, propongo el modelo escudo sindicalista, persona humana, para posiblemente y o tentativamente plantear una solución a lo que estaría yo identificando como un problema en lo demás. Para empezar, quisiera yo compartirles que en gran parte de lo que es Centroamérica y América del Sur, pues no existe en realidad, como sí ya está pasando en el otro lado del charco, vamos a llamarle Europa, algunas acciones gubernamentales y también desde las asociaciones no gubernamentales, algunos leyes o instrumentos que ya regulan el uso de la IA, algo que de este lado parece que apenas está avanzando o estamos avanzando hacia ese horizonte. Por lo tanto, pues aquí yo me permití, además de hacer esta especie de contraste entre lo que pasa, sí, en una parte de Norteamérica, que es México, Centroamérica y Sudamérica, un modelo de lo que podría ser un, un, un símbolo de un escudo que representa un movimiento, de lo que pudiera ser un nuevo movimiento, un movimiento social que luche o que pugne contra esa situación que la IA está causando en nuestras realidades fácticas. Continúo. Para empezar, quiero un poquito esquematizar o representar lo que ya muchas de nosotras sabemos de cómo es que la IA, pues, ha tenido resultados. Aquí no voy a poder decir que sean buenos o malos, simplemente me voy a dedicar a resaltar algunos de ellos y cómo es que pareciera que todo iría bien. Por ejemplo, en reclutamiento y recursos humanos, en algunos empleos, pues esta IA se utiliza para el filtrado de nuevos talentos, ¿no? También en esto aplica la inspección de calidad. También en la gestión de inventarios. También tenemos ahora IA que se aplica en vehículos autónomos. También el mantenimiento predictivo, en generación de contenido, en análisis de información. En el sector financiero tiene que ver con detección de fraudes. En la traducción global, pues bueno, ya podemos nosotros hacer una traducción al idioma que queramos utilizando la IA, o incluso la IA puede ser su maestro de inglés o de francés, etcétera, del idioma que ustedes bien tengan a aprender. En la gestión energética también ya existe la aplicación de la IA. En la generación de contenido, bueno, también no está por demás resaltar que en este tema, pues tenemos fake news y imágenes falsas, ¿no? Y también en el soporte al cliente. Hoy día puedes tú pedir vía alguna plataforma un producto que sea de tu agrado, que desees comprar y por arte de magia llega al frente de tu casa. Y como ven, pareciera que todo va bien, ¿no? Pareciera que la IA en realidad sí viene a sumar a la forma en la que en la forma en la que desdoblamos nuestras necesidades o como ciudadanas o ciudadanos en las diferentes latitudes en las que vivimos. El escenario mexicano, solamente por poner un ejemplo de cómo es que la IA ha impactado y cómo es que también el sector que voy a estar comentando enseguida, pues detectó o vivió de manera injusta que, por ejemplo, el caso de los repartidores que utilizan las aplicaciones, pues no eran sujetos, estaban trabajando, se supone, pero no eran sujetos de prestaciones sociales. Durante un tiempo ellos trabajaron así, se hartaron de la condición laboral precaria en las que se encontraban. Vamos, porque además de poner su vehículo, también ponen su uso, su fuerza de trabajo pues, para poderle servir a alguien más, para que ese alguien más pueda vender su producto y el repartidor pues llevaba hasta el lugar destino el producto que se adquirió y para que fuera disfrutado por el cliente. Como les digo, parece que todo va bien aquí. Pero resultó que ellos en realidad no se les consideraba empleados. ¿Qué pasó? 2025. Ocurre a partir de este movimiento que provocaron las trabajadoras y los trabajadores de aplicación que
ocurriera una reforma en materia de trabajo, aplicado sí o solo sí para las plataformas digitales. ¿En qué consiste la reforma en materia de trabajo en plataformas digitales? Bueno, primero, digamos que lo más importante de esto fue, la reforma dota de derechos laborales por primera vez a quienes trabajan mediante plataformas digitales como reparto o transporte de personas. La reforma establece que las personas trabajadoras que generan al menos un salario mínimo mensual en la Ciudad de México tienen una relación formal laboral con la empresa de la plataforma. Esta relación laboral significa acceso a seguridad social, aguinaldo, protección contra despidos injustificados y reglas claras y transparentes sobre cómo se asigna el trabajo. La reforma adapta la ley laboral a la realidad digital, sin quitarle la libertad de decidir a las y los trabajadores cuándo conectarse. Y este último dato es importante, porque no necesariamente tendrían que estar trabajando 8 horas o menos o más, ¿no? Aquí el tema es ese. Continúo. ¿A quiénes beneficia la reforma en materia de trabajo en plataformas digitales? La reforma beneficia o benefició a cerca de 700,000 personas trabajadoras que generan su ingreso mediante plataformas digitales y desempeñan labores físicas o presenciales bajo supervisión tecnológica. Ojo con este dato. Supervisión tecnológica. Protege a conductores, repartidores y a quienes realizan tareas como compras en supermercados, entrega de paquetes o mensajería, paseos de mascotas, servicio de asistencia a personas, entre otras. Todas y todos los trabajadores tendrán protección contra accidentes de trabajo, independientemente de su ingreso. Además, podrán inscribirse de manera voluntaria al Instituto Mexicano del Seguro Social. Quienes generen al menos un salario mínimo mensual trabajando en una misma plataforma serán reconocidos como trabajadores formales con todos los derechos de la ley: seguridad social, aguinaldo, utilidades, transparencia algorítmica y más. Ese dato también llévenselo, anótenlo porque es importante. La reforma en materia de trabajo en plataformas digitales obliga a cumplir horas fijas a las y los trabajadores. La respuesta es no. La reforma mantiene la libertad de las y los trabajadores para decidir sus horarios. Ellas y ellos eligen en qué momento conectarse, desconectarse y en qué momento trabajan. Lo que cambia es que ahora, cuando estén conectados y trabajando, ese tiempo cuenta como trabajo subordinado y tienen todos sus derechos laborales protegidos. La fuente es una de las páginas del gobierno de México. Ahí está la liga, por si quieren ustedes saber más sobre esto. Bueno, como presentación, como corolario, parece que ahí todo va bien, pero regresemos un tanto hacia atrás y echemos un vistazo a lo que fue el Taylorismo. Frederick W. Taylor propuso su modelo de sistema de organización industrial. En su obra Cumbre, quienes ya la hemos leído y quienes no la siguen leyendo, pues esto les va a hacer un tanto luz porque vamos a ir aclarando todo lo que ya se pudo haber dicho líneas. Los principios de la administración científica. El Taylorismo se caracteriza por las siguientes situaciones. Uno, división de trabajo, que tiene que ver con una separación estricta entre quienes planean, o sea, la gerencia, y quienes ejecutan, los obreros. El trabajador solo realiza su tarea asignada sin necesidad de entender el proceso global. Estudio de tiempos y movimientos, cronometrado de cada tarea para eliminar movimientos innecesarios y establecer un tiempo estándar de producción. Estandarización, uso de herramientas, maquinarias y procesos uniformes para garantizar el mismo resultado. Y uno de los últimos pasos es pago por rendimiento. Implementación de salarios a destajo o primas, donde los empleados ganan más dinero si producen más riqueza. De esta manera, estamos entendiendo que el Taylorismo es un sistema de organización industrial
basado en la división de los procesos de trabajo en tareas más simples y repetitivas. Utiliza métodos científicos como el cronometraje para optimizar tiempos, reducir costos y maximizar la productividad. Ahora bien, el bucle de la gestión algorítmica, digamos, el bucle como un proceso que es de continuo y continuo, así como llega al inicio, llega al fin, y esto es un proceso continuo de momento a momento. En su primer paso tenemos una extracción de datos. Aquí, un tanto el taylorismo, vamos a llevarlo a la gestión algorítmica y demos cuenta del problema en el que parece que sí estamos. Esta extracción de datos, que es el monitoreo biométrico, información continua, procesamiento de caja negra, que es la black box de la IA, que es el algoritmo, refiere patrones sin transparencia. El 3, decisión automatizada, asignación de turnos, evaluación o sanciones sin intervención humana. Y el 4, de este bucle, de este proceso, este bucle, es una intensificación del trabajo, mayor presión psicológica, presión digital, que genera nuevos datos. Ahora bien, hagamos un poquito más de análisis. La anatomía del nuevo taylorismo digital. Estoy solamente ejemplificando tres de los datos que parece son los más importantes y relevantes para poder entender lo que hoy podemos plantear como el nuevo taylorismo digital. El primero que nada tiene que ver con el análisis vocal, reclutamiento, procesamiento de entrevistas para inferir riesgo o fiabilidad, impacto, sesgo del lenguaje y discriminación algorítmica. Siguiente, reconocimiento facial, desempeño. Y aquí es interesante, aquí amplío un tanto más el análisis al siguiente grado. El concepto abarca una amplia gama de perfiles, incluyendo el trastorno por déficit de atención, el trastorno del espectro autista, las dificultades específicas de aprendizaje o motricidad y altas capacidades intelectuales como el síndrome de Tourette. Y el último, biometría de acceso, disciplina. Sensores que registran pausas a físicas al milisegundo. El impacto, fíjense aquí, tiene que ver con sanciones salariales unilaterales y estrés crónico. Aquí me voy a detener un poco porque seguramente quienes van a poder estar escuchando el presente trabajo ya están advirtiendo que en efecto en sus áreas de trabajo ya algunas de estos filtros se están utilizando, si no es que las tres. Y cuando decimos que hay un reconocimiento facial y desempeño, es porque seguramente este reconocimiento facial se basa a un algoritmo que está tasado en información, claro, previamente cargada. Y cuando se detecta a alguien con algún sesgo, algún rasgo, algo que pudiera identificar que a lo mejor tienen algunos de esos problemas, simple y llanamente la IA lo descalifica como no apto para poder estar ocupando un lugar. Díganme esto, díganme aquí, ¿esto podría ser justo o podría ser injusto? No lleguemos a una respuesta ahorita, veamos cómo vamos desarrollando este problema para poder después llegar posiblemente a un planteamiento que pudiera darnos luz para hacer frente a estas discriminaciones que son generadas a partir de un razonamiento algorítmico. Y bueno, otro donde sí quiero hacer énfasis es la biometría de acceso, que no es más que dactilar con la iris o el iris, y todo esto, si tú llegas un minuto tarde a tu trabajo, ya vas a tener una sanción, ¿sí? Una sanción salarial. Y es unilateral, no es te voy a descontar tanto porque llegaste tarde, ¿no? Si no es unilateral, es de manera tajante. Díganme ustedes, ¿ahí hay algo injusto o es justo que esto ocurra? Continúo. De esta manera, lo que yo quiero ejemplificar, que la realidad latinoamericana es como una especie de proyectos sin escudos reales. Por eso es de que
estoy proponiendo la idea de un escudo que pueda servir como herramienta o instrumento en una idea de sindicalismo de avanzada. ¿Qué podríamos advertir para la conformación de lo que pudiéramos llamarle un escudo? Bueno, antes que nada, el escudo sindicalista tiene que estar basado entendiendo la realidad fáctica de la persona humana. Aquí no tendríamos que estar preocupándonos de que si es hombre, mujer o es parte de la comunidad LGBTQ más amplio. Si es indígena, si es afrodescendiente, si es extranjero, etcétera. Si es adulta mayor, etcétera. O sea, todos, todas esas diferencias fácticas con las que todas y todos vivimos no tendrían por qué ser un supuesto de no tener que recibir alguna protección. Vamos, una persona humana con calidad de empleada o de empleado tendría sí o sí que por vía de su sindicato tener una protección real y justo si en su entorno laboral ya se maneja la IA, parece tomar decisiones como ya lo advertí, líneas arriba. Entonces, el parámetro es el siguiente. Si acordamos que tenga que estar de fundamento a la persona humana, entonces el paso a seguir es el siguiente. Toda la información con la que esté alimentada una IA tiene que ser información transparente, ¿sí? Tiene que ser veraz, tiene que ser además privada y además tiene que estar asegurada. Tiene que permitirse que esa privacidad le permita seguridad de que no pueda ser utilizada en contra o en menoscabo de quien está, de donde se está obteniendo la información. Siguiente. Estoy refiriéndome ahorita solamente a las letras en color verde. Enseguida, alfabetización digital e IA. Si la empleada o el empleado, la persona humana con esa categoría, no tiene idea de qué es la IA, cómo funciona la IA y cómo poder utilizar la IA, entonces aquí es un ejemplo claro de que para que exista un escudo real y efectivo, estas personas humanas tienen que ser alfabetizadas. Y no es que no sepan leer, seguramente saben leer bien y mejor que yo. La idea es de que para el uso de la IA tenemos que generar otras capacidades y entender cómo es que el razonamiento algorítmico toma decisiones y a partir de qué datos es que esto ocurre. Y cómo es de que esta información seguramente en algún momento podría afectarme en mi condición de trabajadora y o de trabajador. Enseguida, esto, después de la alfabetización en digital en la IA, nos permite entonces advertir que la necesidad de una caja de herramientas para generar nuevas capacidades. Enseguida, y por supuesto, este último que voy a decir es algo que no podemos dejar de lado. Derecho a la desconexión. A ver, el derecho a la desconexión no solamente tiene que ver en el sentido de que la persona se desconecte, no, sino que la IA, si en su mayoría ha sido que sus decisiones han discriminado o por sus decisiones se ha pasado por encima de la dignidad y o derechos de alguna trabajadora y o trabajador o algún grupo de estos, entonces esa IA tendría que desactivarse para poder entonces ser sujeta al toque humano y, uno, primero que nada, revisar el dato o la data o la información con la que se encuentra programada para que cumpla con los principios que ya les dije. Información transparente, veracidad, privacidad y seguridad. Y bueno, ya lo que tiene que ver con las letras en morado es lo que ya en alguna otra presentación y claro, una línea de investigación yo he hecho saber que la persona humana antes de esto también tiene que estar fundada en la dignidad humana, en la autodeterminación y la inviolabilidad. Estos tres principios son una especie de pilares a lo que yo le llamo principio puente persona humana, pero para poder explicar ese tema, les invito a que revisen la disertación en la que hice un tanto explicativa esta forma mía de poder ver a la persona humana como un principio puente. Enseguida. Entonces, para este momento, ya nos encontramos
en el momento de que trataré de, de hilar lo que dije líneas arriba para entonces proponer lo que podríamos entender como escudos sindicales en la estrategia de negociación frente al uso de la IA en espacios laborales. Para esto, pues es importante preguntarnos, ¿qué es un escudo sindicalista frente al uso de la fuente, frente al uso de la IA en la fuente de trabajo? Bueno, un escudo sindicalista frente a la IA es el conjunto de estrategias, demandas y cláusulas de protección que los sindicatos establecen para resguardar a las trabajadoras y a los trabajadores de los riesgos de la inteligencia artificial. Su fin es garantizar que la tecnología no cause despidos masivos, precarización, sesgos o vigilancia abusiva en el trabajo. Y como se dan cuenta, yo aquí, a manera de símbolo, estoy planteando ya lo que pudiera ser una imagen que representa lo que ya acabo de decir. Al fondo de esta imagen estoy representando a la persona humana. Frente a esta persona humana, por supuesto que tenemos que superponer la idea del escudo. Vamos, es una representación que quiere demostrar que la persona humana tiene que ser protegida en todo momento. Y bueno, por lo que hace por las letras, que es PH, es persona humana, y claro, entre este escudo tiene uno, el fin es de negociar. Continúo. Ahora, aquí es importante que adviertan esta diferencia. Esta imagen estaba arriba, y me voy a regresar para que se den cuenta de la diferencia. Aquí yo la volví a presentar, pero sin el escudo. Yo aquí estaba planteando cuáles podrían ser pues los atisbos para poder plantear el constructo de lo que pudiera ser un escudo para proteger a la persona humana, que siempre va a estar al centro de la controversia, como lo más importante. Después de que ya expliqué lo que acabo de decir también, láminas arriba, aquí, como se dan cuenta, ya advierto que después de que advertimos que el escudo sindicalista, sí, solo sí va a estar basado en la idea de persona humana, que para esto tenemos que entender la información, la transparencia, la veracidad, la privacidad y la seguridad. También una alfabetización digital e IA, caja de herramientas para generar nuevas capacidades y sobre todo el derecho a la desconexión. Este principio, esta idea de escudo sindicalista, por supuesto que va a estar fundado y o basado bajo la idea del principio puente persona humana, que sus pilares son dignidad humana, autodeterminación e inviolabilidad. ¿Qué pasa después, Víctor? Bueno, este tipo de propuestas también tienen que estar seguidas de principios éticos. Por ejemplo, aquí estoy enumerando algunos de estos, que pudieran variar según el momento en el que nos encontramos o o el país en el que también estemos, porque seguramente pudiera haber algunas ideas con las que no puedan estar de acuerdo con lo que planteo y seguramente pueden superponer alguna otra que consideren que es un valor ético y que puede sumar a lo que pudiera ser un escudo de protección. Bueno, el primer principio tiene que ver con transparencia, ¿sí? Que es el derecho a conocer la lógica detrás de la decisión, o sea, el fin de la caja negra. El segundo tiene que ver con la veracidad, que son datos objetivos, adecuados y no excesivos. El tercero, privacidad y seguridad, protección absoluta frente al ciberacoso y el perfilamiento biométrico, que es muy común ese perfilamiento biométrico. Y bueno, continúo. El cuarto es tiempos digitales, derecho inalienable a la desconexión frente a la hipervigilancia. Y el quinto y el último, formación y alfabetización. Capacitación continua financiada por el empleador. Y esto, por supuesto que es una transición justa, porque, vamos, el trabajador o la trabajadora no tendría por qué estar costeando su propia formación para poder después ser contratada.
También es una provocación que les pongo en la mesa para que pudieran a lo mejor reaccionar en el momento en el que pudieran estar escuchando lo que hoy estoy proponiéndoles. Y bueno, la arquitectura del derecho laboral algorítmico lo estoy representando tal vez así para que pueda uno, pues tener mayor claridad lo que ya estoy diciendo, pero sobre todo también proponer algo que no he dicho y sobre todo poder recibir retroalimentación, porque bien, vamos, la black box, que es la caja negra, no es más que una suerte, un cúmulo de datos, ¿no? Que al final del día es utilizado dentro del corporativismo, dentro de una empresa, para poder, como ya lo dijimos, perfilar a sus futuros empleados o empleadas. ¿Cuál sería la ideal para poder lograr una legislación macro? Y estoy hablando de algo macro. Vamos, si un sindicato, cualquiera que sea, tiene a más de 1,000 agremiados, o tal vez más agremiados, esta legislación macro que pudiera estar planteándose a partir de un escudo dentro de un sindicato de avanzada, tendría que advertir lo que ya lo que ustedes están viendo, ¿sí? Un convenio colectivo. El convenio colectivo, por supuesto, tiene que ver para el momento en el que se va a renegociar un contrato colectivo. Por supuesto que no todos están bajo la figura de un contrato colectivo, solamente esto ocurre dentro de un sindicato. Por eso es de que esta charla va un tanto cargada hacia los sindicatos, a los que yo hoy reconozco sindicatos de avanzada, de ser el caso, que estén pretendiendo, sí, representar los intereses de sus agremiados, para lo cual se pudieron haber constituido. Este convenio colectivo lo que va a advertir, como se dan cuenta, como si fuera una especie de coladera o de una botella de embudo, un cuello de botella, lo que va a hacer es, uno, proponer una auditoría humana para poder lograr mitigación de sesgos y, claro, el derecho a la desconexión. Hasta aquí parece que esto va tomando forma sobre lo que he venido proponiendo como escudos de protección. Continúo. Últimas aproximaciones a manera de conclusión. Advertido todo lo anterior, por supuesto que esto no está acabado. Lo que yo acabo de comentarles y o plantearles no está acabado. Es solamente una forma de mostrar lo que pudiera ser el escenario más próximo para poder atender casos concretos. Porque para poder atender una transgresión o una vulneración a derechos sociales como el trabajo, pues tendríamos que estarlo tratando caso por caso y dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Por ejemplo, en México tenemos legislación que pudiéramos bien de una interpretación sistemática de la ley y de la Constitución, pues advertir que a lo mejor son actos que son contrarios a la Constitución y después de poder diseñar una estrategia de defensa, pues bien podríamos elevar un escrito inicial que pudiera caer en un tribunal de trabajo, un tribunal federal del trabajo, etcétera, entre otros supuestos más que pudieran ocurrir en el ámbito laboral. Pero eso no pudiera ocurrir a lo mejor en Brasil, a lo mejor eso no puede ocurrir en Colombia, a lo mejor eso no puede ocurrir en El Salvador. Todo eso son escenarios que advierten un estudio de caso por caso. Ahora bien, a manera de conclusión, como ya lo dije, la IA y el trabajo, el escudo de la negociación colectiva, pues advierte lo siguiente. Por supuesto que el desafío del terrorismo digital es, uno, los trabajadores y trabajadoras están en un riesgo constante. Esto advierte que se active un escudo para poder entonces llegar a una negociación colectiva como filtro ético, que ya arriba advertí los 5 principios que pudieran a lo mejor utilizarse para tal fin. Además, también recordemos que aquí no podemos dejar pasar el derecho laboral algorítmico. Vamos, tiene una visión que marcaría el inicio, yo soy aquí muy insistente,
el movimiento social de algo que, uno, si la IA puede ser utilizada para ciertos fines, no todos los fines van a ser siempre en mejoría de la situación de las personas humanas con carácter de trabajadoras o trabajadores. Entonces, ese hartazgo en el que seguramente pudiera estar cayendo un grupo de, de trabajadoras y trabajadores provocaría que estuvieran ocupando las calles. ¿En qué momento? Pues ya pasó. Vamos, recordemos aquel momento en el que se quejaban las personas humanas que trabajan como doblaje de voz. ¿Recuerdan ese momento? Estados Unidos también, cuando las plataformas, ahora Netflix y algunas otras utilizaban la IA para poder hacer películas y dejaron de contratar a empleados y se unieron para que al final del día eso se pudiera regular. ¿Se dan cuenta cómo si estos escenarios pueden ser, si los vemos con lupa, aquí se reflejan bien con lo que estamos presentando y cómo también la idea del escudo protector pudiera ser una idea a lo mejor para poder pretender defensa en casos concretos? Y bueno, este, el fin es de que tenemos que hacer evidente, hacer visible que la aparente neutralidad de la IA no es más que evitar elevar la crítica para entonces no poner o plantear posibles soluciones. Y aquí yo solamente a manera de, de risa o de chiste estoy planteando esta diapositiva donde van a advertir, si estuviéramos en un momento en el que la IA ya estuviera gobernando el mundo y la IA se estuviera dedicando a cazar a los humanos, siempre va a haber alguien que diga que siempre le dio gracias a la IA o al chat GPT por haberle ayudado en algún asunto o tarea. Esto no les parece curioso, un tanto sarcástico, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí está terminada la presentación. Doctor Daniel, quedo a tus consideraciones. Vamos a dar por clausurado este cuarto ciclo año 2026 de este 30º Seminario Internacional que tuvo como título Sindicalismo de Avanzada, Inteligencia Artificial versus Persona Humana Trabajadora. La misma que estuvo a cargo por el licenciado Víctor Hugo Serrano Morales. Él nos ha acompañado desde el hermano país de México remotamente. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico intelectual contar con la participación del licenciado Víctor Hugo Serrano Morales. Les hacemos llegar un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por esta maravillosa presentación, licenciado Víctor. Gracias a ti, Dani. Hasta luego.